¿Cómo nos hacen falta Timoteos en este tiempo? ¿Cómo nos hace falta Timoteos en este tiempo? Lamentablemente hay una crisis de valores. Hay una crisis de valores morales, éticos, espirituales, dentro del liderazgo, dentro de la iglesia, pero que son bastante, en este tiempo, hacen bastante falta. Valores. Son muy pocos los Timoteos que hay. Pero siguiendo hablando, si seguimos hablando de Timoteo, su personalidad, su carácter, su perfil emocional, su conducta, su moral, su espiritualidad, Timoteo fue un muchacho intachable. Yo sí creo que se puede ser fiel. Yo sí creo que se puede ser puro. Yo no estoy diciendo que es fácil ser santo. Yo no estoy diciendo que es fácil guardarse. Pero Timoteo hizo todo el esfuerzo para conservarse puro delante del Señor y fue un varón aprobado. Fue un varón aprobado, fue un varón examinado y fue hallado fiel. Timoteo en esta noche nos enseña la fidelidad, el amor, el respeto al Eterno y el amor a su Padre espiritual, el cual nunca lo abandonó y siempre estuvo a su lado. Timoteo a temprana edad tuvo que pastorear iglesias. Tuvo que enfrentarse a situaciones difíciles, porque en aquel entonces los apóstoles no eran demasiados. Tenían un imperio romano enfrente que tenían que evangelizar y no era fácil. Y habían diferentes doctrinas que estaban en ese mundo contemporáneo. Entre esas doctrinas habían como 80 que habían salido ya en los primeros 100 años de la iglesia con diversidad de criterios. Ya estaban las doctrinas falsas dentro de la iglesia y Pablo tuvo que enfrentarse. Y Timoteo también se tuvo que enfrentar a los enemigos de la sana doctrina. Ya habían herejes dentro de la iglesia. Ya habían falsos apóstoles, falsos maestros. Ya había gente que estaba dentro de la iglesia y quería destruir y contaminar la iglesia y distorsionar la sana doctrina que habían dejado los apóstoles. Entonces la carta de Timoteo hace un énfasis muy pero muy particular a dos personajes que el miércoles empecé a hablar de ellos, que son los himeneístas y los alejandristas. En la carta de Timoteo, el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo que va a tener dos enemigos fuertes, dos hombres fuertes con los cuales él se va a tener que enfrentar, que están haciendo daño en las iglesias metiendo doctrinas de error. Uno se llama Himeneo y el otro se llamaba Alejandro. ¿Aló? Entonces, ¿quién era Alejandro y quién era Himeneo? Eran prácticamente los que promulgaron, los que desarrollaron, los que metieron dentro de la iglesia primitiva la doctrina gnóstica que había dejado Simón el Mago. Son los padres del gnosticismo de la iglesia. Y a esa doctrina falsa ellos le llamaban ciencia, ellos le llamaban profundidad de conocimiento. Y Yeshua en una de las cartas a las iglesias los desvirtúa y les dice: aquellos que hablan de las profundidades, pero son las profundidades de Satanás. Y Pablo habla y le dice a Timoteo que tenga mucho cuidado con la falsamente llamada ciencia. Diga conmigo, gnosticismo. Y el gnosticismo de aquel entonces no es el gnosticismo que conocemos hoy. No es el gnosticismo que conocemos acá en Colombia, los gnósticos. No,
No tiene nada que ver. La misma palabra, la palabra podrá ser igual, pero no es los gnósticos que usted se está imaginando, cuyo profeta aquí en Colombia es Samuel Aungueor. No, ese gnosticismo no era. Era un gnosticismo totalmente diferente. Era una mazamorra, era un pozole, era un mondongo. Era una sopa de doctrina que creían en diferentes cosas. Y por eso me he tomado el atrevimiento de hablar de eso, porque fueron los primeros parásitos, las primeras garrapatas que se metieron los cristianos en el primer siglo y que vinieron a contaminar y dañar la sana doctrina apostólica y hacer los pininos para que apareciera en ese caldo de cultivo lo que conocemos hoy como el catolicismo romano. Ustedes saben que el catolicismo romano recogió un montón de doctrinas y las mezcló con la enseñanza apostólica y con la enseñanza de Yeshua, y apareció lo que se llama la Iglesia Romana Papal, que más tarde recibió un título. Se le llamó la Gran Ramera. ¿Por qué se le llamó la Gran Ramera? Porque tiene diversidad de doctrinas. Tiene espiritismo, tiene gnosticismo, tiene un montón de cosas. Tiene un montón de mezclas de cultos paganos al sol. Tiene un montón de culto a la sexualidad, a la sodomía, ya que sus líderes heredaron lo mismo que el gnosticismo. ¿Qué era lo que hacían los gnósticos? Practicaban el ascetismo, practicaban el estoicismo. ¿Qué quiere decir eso, rabino? Explíquemelo en cucuteño, en atalayense. Eran las personas que creían que la felicidad se alcanzaba a través del sufrimiento y del dolor. Y por ende, estas personas se abstenían de tener vida sexual, se abstenían de casarse, se abstenían de comer carne, se abstenían de comer alimentos, llevaban una vida solitaria, se apartaban, decían que el cuerpo era malo, que el cuerpo era corrupto, a tal grado, ¿me están escuchando? A tal grado que ellos decían, ¿para qué casarse? ¿Para qué procrear? Si las personas vienen es a sufrir, si los espíritus se vienen es a dañar y a corromper en los cuerpos, ¿por qué tenemos que patrocinar eso? Mejor no engendremos. Entonces, ¿sabe qué practicaban? En la sodomía. Como llevaban una vida de abstinencia, como consideraban que la procreación era algo malo y que el cuerpo era algo malo y por ende un espíritu no tenía por qué venir a sufrir en un cuerpo, entonces no se casaban. Pero ¿cuál era el resultado de esto? Que se volvían sodomitas, se volvían homosexuales y practicaban dentro de ellos la sodomía o el homosexualismo. Esa doctrina estuvo aproximadamente como 200 años dentro de la iglesia, y Timoteo y los apóstoles, obviamente los que quedaban, tuvieron que pelear, tuvieron que enfrentarse a muchas herejías. Pero lamentablemente cuando aparece Constantino y recoge toda esta diversidad de criterios, permite que estas doctrinas todavía estén en el pensamiento de la iglesia romana. Pues hasta el día de hoy los líderes no se casan porque creen que un líder no necesita casarse, y practican el celibato y practican la vida monástica, practican lo que se llama cuando una persona se vuelve abstemia, practican la vida monástica. Por mucho tiempo la iglesia, a través de la historia, practicó y enseñó la vida monástica, que los monjes y las monjas tenían que estar enclaustrados, encerrados en conventos,
tenían que retirarse a las montañas para alejarse de la contaminación del mundo, para no tener contacto con el pecado, porque el cuerpo era corrupto. Entonces autoflagelaban el cuerpo, hacían penitencias, se autoflagelaban, se golpeaban, hacían penitencias, largos ayunos. Y ellos consideraban, porque eso fue la herencia gnóstica, que el no tener relaciones, que el no casarse, que el no comer y abstenerse del matrimonio para no practicar el sexo porque lo consideraban algo pecaminoso, ellos pensaban que con eso estaban purificando sus vidas. Entonces, ¿cuál fue la herencia que nos dejó el gnosticismo? El sufrimiento, el dolor, la pobreza, la miseria. Hasta el día de hoy, en el cristianismo, todavía hay acusación y hay prejuicio a llevar una vida de prosperidad. Hasta el día de hoy, cuando venimos del romanismo y del cristianismo, atacamos la prosperidad. Pensamos que para poder ser felices tenemos que ayunar 60 días, tenemos que sufrir, tenemos que abstenernos de muchas cosas para poder encontrar la felicidad. Y pensamos que todo lo que tiene que ver con prosperidad, con éxito, con logros, con triunfos laborales, personales, pensamos que todo lo que tiene que ver con un desarrollo, con un prospecto de vida exitoso, es sinónimo de pecado. Hasta el día de hoy, ¿cómo le cuesta a uno como predicador a una persona encapsularle la prosperidad, encapsularle el éxito, encapsularle la alegría? Porque tenemos una predisposición hacia el sufrimiento, tenemos una predisposición a sufrir, a que nos pasen cosas nefastas, tenemos una predisposición a no ser merecedores de la felicidad. Y pensamos que solamente a través del sufrimiento, llevando una vida de abstencionismo, llevando una vida de sufrimiento como si el Eterno fuera masoquista, es la manera en que nosotros podemos ser felices. Y no es así. Esa doctrina se metió dentro de la iglesia y hasta el día de hoy están las consecuencias. Porque muchos de ustedes se acercan al Señor, pero no creen en la prosperidad, no creen en la felicidad personal, no creen en la automotivación personal. ¿Sabe qué creían los gnósticos? ¿Sabe cuál era la felicidad de ellos? Echarse a morir, encerrarse en una gruta, dejar de comer, ayunar, dejar de tener sexo. Nunca Yeshua, nunca el judaísmo, nunca las escuelas rabínicas, nunca la Torá prohibió el sexo. La Torá permitió el sexo siempre y cuando estuviera bajo el sagrado sello, vínculo del matrimonio. La Torá permitió el deleite del sexo porque es algo delicioso siempre y cuando estuviera bajo el parámetro y bajo el sacramento bíblico, apostólico, rabínico también del matrimonio. La palabra Timoteo quiere decir amado de Zeus. Tenía un nombre pagano porque tenía una influencia griega en la casa. A Pablo lo sacaron como muerto. No le dieron más piedra porque ya pensaban que estaba muerto. Y allí fue cuando conoció a Timoteo. Y el Espíritu Santo indicó, marcó, seleccionó a Timoteo con un llamado para andar con un ícono, para andar con un hombre grande, poderoso, que vino a marcar la historia de la iglesia a nivel mundial, que fue el apóstol Pablo. Porque eso fue la herencia gnóstica, que el no tener relaciones, que el no casarse, que el no comer y abstenerse del matrimonio para no practicar el sexo porque lo consideraban algo pecaminoso, ellos pensaban que con eso
estaban purificando sus vidas. Hasta el día de hoy, ¿cómo le cuesta a uno como predicador a una persona encapsularle la prosperidad, encapsularle el éxito, encapsularle la alegría? Porque tenemos una predisposición hacia el sufrimiento, tenemos una predisposición a sufrir, a que nos pasen cosas nefastas, tenemos una predisposición a no ser merecedores de la felicidad, y pensamos que solamente a través del sufrimiento, llevando una vida de abstencionismo, llevando una vida de sufrimiento como si el Eterno fuera masoquista, es la manera en que nosotros podemos ser felices.